Bienvenidos a una nueva clase de matemática. El día de hoy vamos a ver un tema que corresponde al área de trigonometría, ¿ok? Um, para ello es necesario que revises algunos conceptos anteriores que hemos visto, por ejemplo, lo que es sistema de medición angular 1 y sistema de medición angular 2. Más que nada el momento o la parte en el cual vas a tener que transformar de un sistema de medición a otro. Pero para introducción simplemente vamos a ver lo que es una longitud de arco, cuál es la diferencia entre un círculo y una circunferencia, que corresponde a un sector circular. Vamos a ver algunos ejemplos y una propiedad. Después de eso vamos a ver otro video, o van a ver otros videos donde voy a subir los ejercicios de aplicación ya resueltos para que te puedas guiar, y teniendo todo eso, tanto la teoría como los ejercicios resueltos, te puedes dar una idea de cómo resolver los ejercicios de la tarea. Ok, así que vamos a empezar primero con la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un círculo y una circunferencia? Eso quizás es algo que ya debes saber, pero la diferencia entre un círculo y la circunferencia es que uno considera solo al contorno y otro considera al contorno y a la superficie. ¿A qué me refiero con superficie? A todo lo que está adentro de esa figura. Por ejemplo, el contorno me voy a referir simplemente a todo esto que te estoy señalando, ¿ok? En cambio, la superficie va a ser todo lo que está dentro, es considerar todo esto. Nosotros también le llamamos como área. Ahora, ¿pero quién es quién? Primero, la circunferencia solo vamos a considerar al contorno, ¿ok? Eso es fácil. Y al círculo vamos a considerar al contorno y también lo que está adentro, es decir, el área o la superficie. Esa es la clara diferencia, entre una circunferencia y un círculo. Te voy a dar un poco de tiempo como para que puedas ir anotando algunos conceptos. Así que una vez más, recuerda que el círculo considera al contorno y a la superficie, y la circunferencia considera solo el contorno. ¿Ok? Ahora, dicho esto, teniendo la circunferencia, nosotros vamos a poder hallar o definir lo que es una longitud de arco. Entonces, ¿qué es una longitud de arco? Una longitud de arco, anota ahí, es una porción de la circunferencia. Y hemos visto que la circunferencia es simplemente el contorno, así que solamente concéntrate en el contorno. Una longitud de arco va a ser una porción. ¿A qué me refiero con porción? Simplemente va a ser una parte. Te lo voy a poner así, con verde. Yo puedo tomar una porción de esta circunferencia de esta forma. Solo esta porción, solo estoy considerando la porción que he tomado de color verde. A eso le vamos a llamar longitud de arco o longitud de circunferencia. Esta porción va a estar limitada por dos puntos. En este caso va a ser el punto A y en este caso va a ser el punto B. ¿Ok? Siempre va a estar limitada una longitud por dos puntos. Van a haber casos donde vamos a escribir específicamente esos puntos y van a haber casos donde no. Entonces, ¿cómo nosotros representamos esta longitud de circunferencia? Nosotros la representamos como una L. O también lo podemos escribir de esta forma. Podemos poner como L y abajo colocamos los dos puntos que limitan a esta longitud, AB, y encima como un pequeño sombrerito. ¿Ok? Nosotros podemos aquí a simple vista saber de que este L corresponde a la longitud de la circunferencia del arco, que está limitado por los puntos A y B. Y si no te dan esta gráfica, nosotros podemos saber simplemente con esto que es una longitud de arco limitado por estos dos puntos, por el punto A y por el punto B. ¿Ok? Ahora, estos dos puntos, nosotros cuando vamos a hallarlo, que limitan a la longitud de arco, lo que va a hacer es que con respecto al radio, con respecto a la circunferencia, es que vamos a poder tomar el radio. A esto me refiero. Del centro de la circunferencia a los puntos, nosotros vamos a poder considerar el radio.
¿ok? Esto nuevo que he escrito, o esta nueva línea, se va a llamar radio. Tú ya sabes que el radio, y anota ahí por si acaso, es el segmento que parte del centro a cualquier punto de la circunferencia. Del centro a cualquier punto de la circunferencia. Puede ser el punto A, puede ser el punto B, puede ser este punto de aquí que podemos llamar C, etcétera, etcétera. Esa es la definición de radio. Y en los ejercicios lo que nosotros vamos a usar para poder resolver o para poder plantear los ejercicios es solamente esto de aquí. ¿Ok? Solamente esto de aquí. No vamos a tener la necesidad de dibujar toda la circunferencia. ¿Ok? Entonces ya sabes lo que es una longitud y que este arco puede estar limitado por dos puntos, el A y el B, o también simplemente podemos considerar radio, y puede estar este arco limitado entre estos dos radios. Ahora, para poder trabajar, como te he dicho, no vamos a dibujar toda la circunferencia, sino que vamos a dibujar una parte. Y ahí es donde viene el sector circular. ¿Qué es el sector circular? Ten cuidado. El sector circular es una porción del círculo. Es simplemente una porción del círculo. Pero para este caso simplemente vamos a considerar el contorno. Van a haber temas más adelante donde vamos a hallar o vamos a trabajar con el área de este sector circular. Pero solamente para poder sernos mucho más accesible el dibujar, vamos a considerar solo el contorno de un sector circular. Y recuerda que un sector circular va a tener tres elementos. El primer elemento va a ser el radio, que lo acabamos de ver. El segundo elemento va a ser el ángulo. Recuerda que entre estos dos puntos o estos dos radios que limitan a la longitud de arco, va a crear lo que es un ángulo. Es por eso que vamos a considerar un elemento del sector circular, el ángulo. ¿Ok? Y ese ángulo por lo general lo podemos representar con letras del alfabeto griego como el alfa, el beta o el teta. Y vamos a considerar lo que es la longitud. La longitud de arco. Esos serían los tres elementos claves para poder nosotros resolver los ejercicios y para poder aplicar este tema. Ahora, ¿cómo nosotros representamos matemáticamente o con qué símbolos representamos a cada uno? Sencillo, el radio lo vamos a representar con una R. El ángulo lo vamos a representar con letras del alfabeto griego. Puede ser alfa, puede ser beta, puede ser teta, entre otros más. Por lo general nosotros usamos esos tres. Y para longitud, como ya hemos visto, simplemente vamos a usar lo que es la letra L. Ahora, aquí te lo voy a poner una vez más para que lo puedas tener ahí. La L va a ser... ¿Qué va a ser la L? Longitud, muy bien. La R, ¿qué va a ser la R? Va a ser radio. Y el teta o alfa o beta simplemente van a ser el ángulo. Ahora aquí te voy a poner una pequeña observación. Este ángulo, ojo, siempre va a tener que estar en radianes. Siempre. ¿Está bien? Siempre va a tener que estar en radianes. Es por eso que te he dicho que tienes que tener en cuenta los temas anteriores de trigonometría. Porque pueden haber casos donde te van a dar el ángulo en sexagesimales o en centesimales. Entonces ahí es donde tú tienes que transformarlo a radianes. Listo, pero hasta ahorita no me he dicho cómo hallar la longitud de ese sector o la longitud de una circunferencia. Ok, vamos a aplicar la fórmula que es sencilla. Simplemente es que longitud es igual al ángulo multiplicado por el radio. Si te das cuenta es sencillo. Hay unos que usan la memotecnia de LOR. Listo. Longitud es igual al ángulo multiplicado por el radio. Recuerda que si el radio está en metros, la longitud va a salir en metros. ¿Ok? Si el radio está en centímetros, la longitud va a salir en centímetros. Van a tener las mismas unidades. Y con respecto al ángulo, va a tener que estar en radianes. Tienes que recordar eso. Ahora, más allá de poder hallar la longitud, nosotros podemos hallar el perímetro.
¿Recuerdas qué es el perímetro? El perímetro es la suma o la longitud del contorno de esa figura. En este caso sería radio más la longitud de arco más otra vez el radio. Recuerda que en este caso vamos a considerar a este punto como el centro de la circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que de este centro a cualquier punto de mi sector o de mi arco, ¿qué va a dibujar ese segmento? ¿Qué va a hacer ese segmento? Va a ser el radio. Es decir, que del centro a él, aquí va a ser el radio. Del centro aquí va a ser el radio. Del centro a este punto va a ser el radio. Radio, radio, radio. Por eso es importante considerar también siempre el centro de mi sector circular. Eso lo vamos a ver también en los ejercicios. En los ejercicios, cuando veas, es importante que sepas cuál es el centro, porque del centro nosotros podemos partir o podemos hallar el radio. ¿Está bien? Ahora, ¿qué podemos hallar entre la longitud y el radio? Lo que nosotros vamos a poder hallar también va a ser el perímetro. ¿Y el perímetro qué va a ser igual? A 2 veces el radio más la longitud. Eso lo podemos ver aquí en la gráfica. El perímetro es el contorno. Radio, longitud, más otro radio. Sería 2 veces el radio más la longitud. Te lo pongo aquí por si acaso, para que no tengas la necesidad de estar analizando a mayor profundidad. Ya lo acabamos de ver aquí, que el perímetro va a ser igual al radio, a 2 veces el radio más la longitud. Ahora vayamos con los ejemplos. Tenemos por ejemplo aquí un sector circular donde solo consideramos el contorno y te dan de ángulo el 30 y me dan de radio 20. Primero, para poder hallar la longitud de este sector circular o de este arco de circunferencia, tenemos que considerar primero los elementos. Recuerda que este 20 metros va a ser el radio, este 30 va a ser el ángulo y finalmente tenemos que hallar la longitud de arco. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros podemos hallar? Aplicamos la fórmula LOR. Longitud es igual al ángulo en radianes multiplicado por el radio. Pero tenemos que transformar 30 sexagesimales a radianes. Recordemos lo siguiente del tema anterior. Recuerda que el ángulo sexagesimal es a 180, como el ángulo centesimal es a 200, como el ángulo en radianes es igual a esa pi radian. Teniendo estos tres, o esta conversión, recuerda nuestro sistema de conversión, nosotros vamos a poder transformar el ángulo de sexagesimal a radian de una forma sencilla. Eso es algo que ya debes saber. Y si no, entonces trata de repasarlo. Vamos a tener lo siguiente: 30. Recuerda, esto lo vamos a multiplicar por lo que quiero sobre lo que tengo. Así que presta atención. ¿Qué sistema yo quiero? Yo quiero el sistema radian. Entonces voy a colocar lo que corresponde a radian, que sería pi radian. ¿Y qué sistema yo tengo? Yo tengo sexagesimal. ¿Qué corresponde al sexagesimal que vendría a ser el S? 180. ¿Está bien? Ese es el método que nosotros podemos aplicar. Recuerda, lo que quiero sobre lo que tengo. Ahora, mister, pero me va a salir fracción. No te preocupes si sale fracción. Así por lo general van a salir los ángulos en radian en fracción. Entonces nosotros simplemente simplificamos la unidad de sexagesimal. Podemos simplificar el 0 y sacar tercia 1, tercia 6. Y tendríamos simplemente pi sextos radian. Y esa va a ser la medida de mi ángulo central. Este se llama ángulo central. Ahora, aplicamos simplemente, para poder hallar la longitud, la fórmula. Longitud es igual al ángulo multiplicado por el radio. Recuerda, el ángulo en radianes. Entonces, ¿a qué va a ser igual mi longitud? Longitud va a ser igual al ángulo, que sería pi sextos, por mi radio, que vendría a ser 20 metros. ¿Y a qué va a ser igual mi longitud? Mi longitud va a ser igual, eso va a ser igual a 10 pi tercios metros. ¿Recuerda por qué ponemos metros? Porque mi radio está en metros.
Mister, ¿y qué pasa con la unidad del ángulo? No te preocupes por la unidad del ángulo, lo que nos va a importar es la unidad del, en este caso para hallar la longitud, es del radio, para saber la unidad de la longitud. Del ángulo, simplemente tienes que concentrarte que debe estar en radianes, ¿ok? Entonces, esta sería la respuesta para hallar la longitud. ¿Sí? Si te das cuenta, no es nada de otro mundo, simplemente tienes que considerar o recordar tu sistema de conversiones. Y ya para terminar, te voy a aclarar aquí una pequeña propiedad. Van a haber casos donde nosotros podamos tener un sector que está dividido por otro lado o por otra línea. Mira, aquí vamos a tener dos longitudes. Vamos a tener la longitud de circunferencia que va a ser el A y vamos a tener la longitud que va a ser el B. Y entre estas dos longitudes nosotros tenemos que lo separa una medida h. ¿Está bien? Recuerda que todo esto es el radio. Ok, todo esto. Ahora, nosotros podemos hallar una relación del ángulo utilizando las dos longitudes que tenemos aquí y la separación entre ambas. ¿A qué va a ser igual esa propiedad o a qué va a ser igual ese ángulo? Va a ser igual a simplemente al mayor menos el menor, a menos b, sobre h. Así que si por A o B a ti te dan un caso de esta forma, tú ya sabes, nosotros podemos aplicar la siguiente propiedad, que el ángulo central va a ser igual a ¿quién? A la longitud mayor menos la longitud menor, longitud mayor menos la longitud menor entre h. ¿Ok? Ahora, aquí debe haber una observación antes de poder terminar. Recuerda que este ángulo en radianes va a ser menor o igual que 0, va a ser mayor o igual que 0 y va a ser menor o igual que 2pi. Ojo, recuerda que en este caso está todo en radianes, ¿ah? Está todo en radianes. El ángulo teta está en radianes y el 2pi está en radianes. ¿Qué significa eso? Que este ángulo, nosotros vayamos a aplicar esta propiedad, ¿ok? Este ángulo teta me va a salir un número. Y ese número se considera que va a estar en ¿qué unidades? En radianes. Todo esto va a salir en radianes, ¿ok? Ahora, ¿por qué te pongo esta observación? Porque una longitud de circunferencia, anota ahí, no puede ser menor que 0. O sea, no puedes tener una longitud de circunferencia menos tanto. Menos 1 o menos 2, no puedes. Y tampoco esa longitud de circunferencia no puede ser mayor que 2pi. Recuerda que 2pi radianes va a ser la medida de ¿qué? 2pi prácticamente es la medida de una circunferencia. Todo esto es 2pi radianes, va a ser la longitud de un arco de una circunferencia. Okay, no, perdón, va a ser el ángulo de una circunferencia. 2pi es prácticamente, recuerda aquí, que 2pi es prácticamente una vuelta. ¿Eso qué quiere decir? Que un ángulo no puede ser mayor que una vuelta. Siempre el ángulo va a estar comprendido a mayor o igual que 0. Puede ser lo mínimo que puede ser el ángulo es 0. No puede ser un ángulo negativo. Y lo máximo que puede ser es 2pi, es decir, una vuelta. Con respecto al valor numérico, recuerda que en este caso, como estamos en radianes, esto va a valer a 2 por 3,14, que sería 6,28 con respecto a números. Pero mister, 2pi no es igual a 180. No, tienes que tener cuidado, quítate eso de la cabeza. ¿Ok? Hay algunos que quizás puedan confundir el pi. Recuerda que pi radian es igual a 180 grados hexagesimales, pero el pi así tal cual como está es 3,14. ¿Eso qué quiere decir? Que 3,14 radianes es lo mismo que decir 180 grados sexagesimales. ¿Está bien? ¿Ok? No ten cuidado con esa confusión, porque hay unos que puedan confundirlo de esta forma. Entonces, para repasar, tienes que tener consideración de que nosotros vamos a trabajar con respecto a gráficas a sectores circulares, pero no vamos a considerar la superficie, es decir, el área. Y tienes que tener 3 elementos esenciales: el radio, el ángulo en radianes y la longitud. Y recuerda que todo eso se forma gracias también a lo que es
el centro. Si nosotros consideramos el centro, del centro a cualquier punto de mi arco va a ser ese segmento el radio. ¿Ok? No te olvides de eso. Y otra forma de poder llamar este ángulo es el ángulo central. Este ángulo de aquí también se le puede llamar como ángulo central. ¿Por qué? Porque es el ángulo del centro, limitado obviamente por los dos radios. Así que una vez más, antes de pasar a los ejercicios, recuerda saber tu sistema de conversiones para que puedas convertir un ángulo de un sistema a otro.